Yo hice mi pregrado en psicología, un pregrado de 5 años, y fui aceptado directamente a un doctorado aquí en Alemania. Yo no tengo título de maestría, nunca me presenté para una maestría, nunca cursé una maestría, pero aquí en Alemania me aceptaron para hacer directamente mi doctorado en neurociencias. Entonces, arrancamos con la transmisión. Para mí es un placer estar esta noche aquí desde Essen, en Alemania, para contarles sobre mi experiencia de cómo fue venir aquí a hacer un posgrado y darles algunos tips para que ustedes también puedan lograrlo y puedan así impulsar su carrera profesional. Eh, yo soy Daniel Manrique, yo soy psicólogo, estudié psicología en la Universidad Javeriana de Cali y posteriormente vine a hacer un doctorado en neurociencias en la Ruhr Universität Bochum y en la Universidad de Duisburg-Essen. Estuve matriculado en esas dos universidades por algunas cuestiones académicas y de mi investigación, entonces fui alumno de esas dos universidades, pero voy a recibir mi título de doctor en neurociencias de la Universidad de Bochum. La, la principal motivación para hacer esta pequeña conferencia con ustedes y lo que quiero lograr esta noche es básicamente cambiarles el chip, cambiarles la idea que muchas personas tenemos y que de pronto yo en una ocasión tal vez tuve, de que venir a Europa a estudiar es muy complicado, que se necesita mucho dinero, que es una, mejor dicho, una travesía, algo muy difícil de hacer. Entonces, el objetivo mío esta noche es cambiarles ese chip y darles la idea de que es mucho más fácil de lo que ustedes creen. Antes de empezar, me gustaría hacer una aclaración que siempre he considerado muy pertinente, y es que lo que yo les voy a contar es mi experiencia particular y digámoslo así, la investigación o el conocimiento que yo he tenido sobre los temas de venir a estudiar y a trabajar a Europa. Si usted habla con otra persona, tal vez esa persona haya tenido otra experiencia, tal vez esa persona tenga ideas contrarias a las mías, pero en general solamente para dejar claro que lo que yo les voy a decir eh, parte de mi experiencia y, y pues desde mi experiencia pueden estar ustedes seguros que todo lo que les voy a contar aquí pues es verdad, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar con algo eh, elemental y digamos para empezar a cambiar ese chip latinoamericano que todos tenemos sobre la educación aquí en Europa. Para eso tengo una pequeña imagen. Les voy a compartir mi pantalla en este momento. Bueno, espero que allí la estén viendo. Creo que sí. Entonces, digamos, voy a empezar con este diagrama básico para que ustedes se hagan la idea de cómo es el sistema académico y profesional aquí en Europa en términos generales. Puede que varíe un poco de país a país, pero en realidad esto es un esquema muy, muy, muy general. Nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a hacer un pregrado o una licenciatura que, si no es en todos los casos, en la mayoría de ellos dura hasta 5 años. Yo hice mi pregrado de psicología en Colombia, en la Universidad Javeriana de Cali, y allí estudié durante 5 años mi pregrado en psicología, ¿cierto? Después, en los países latinoamericanos, usted hace una maestría que en la mayoría de los casos dura 2 años y posteriormente usted hace un doctorado que tiene una duración en Latinoamérica, creería yo, no menos de 4 años, pero hay gente que se demora 4, 5, 6 años, pero digamos que el currículum oficial en la mayoría de los casos habla de 8 semestres o 4 años de estudios doctorales. Entonces, si usted suma, tiene aquí 5 años
tiene aquí 2 más, es 7 y pongámosle aquí 4 o 5 años, tiene usted más o menos 11, 12 años de estudios desde que usted inicia su pregrado hasta que usted termina su doctorado, ¿cierto? Así que si usted termina, si usted empieza su universidad a los 20 años, no sé, 19, y hace todo de chorizo, pues estará terminando su doctorado a los 30 o poco después de los 30 años. En Europa, en la mayoría de los países europeos es distinto. Todos los pregrados y todas las licenciaturas, bueno, corrijo, la mayoría de los pregrados y licenciaturas duran aquí 3 años. Y esto me sorprende porque yo recuerdo que hace años en mi país, en Colombia, hubo una discusión porque algunos institutos o universidades querían sacar carreras en 3 años, carreras profesionales en 3 años, y todo el mundo pues enloqueció y dijo que no, que en 3 años no salen formados los profesionales, que eso no se puede, que tal. Y aquí en Europa simplemente los pregrados duran 3 años. En España duran 4 años, ¿sí? Pero después aquí la maestría en España dura solamente un año, incluso menos de un año. En España en realidad hay maestrías súper cortas que son básicamente como de 7 u 8 meses. Pero entonces, en términos generales, mientras en Latinoamérica usted hace un pregrado de 5 años, usted viene aquí a Europa y hace un pregrado y una maestría en el mismo tiempo, ¿cierto? Y después de eso, pues continúa con el doctorado efectivamente. La razón es simplemente el sistema académico y la forma en cómo está planteada la vía laboral aquí en Europa. Y eso es lo que les voy a comentar con esta segunda diapositiva. Entonces, miremos este pequeño esquema. Tenemos aquí en la parte superior a Latinoamérica y en este esquema yo traté más o menos de diagramar lo típico que podría ser un profesional en cualquier país latinoamericano, ¿cierto? Entonces, generalmente podría uno encontrar a alguien que terminó sus estudios de universidad y con un pregrado, pues hizo toda su vida laboral, ¿cierto? Se graduó como ingeniero, como psicólogo, como abogado y con esa carrera, con ese pregrado, arrancó su vida laboral y de ahí hasta que se pensionó, ¿cierto? Por ejemplo. Después hay otras personas que terminan su pregrado, después hacen algo de vida laboral, trabajan 2 o 3 años, por ejemplo, esto es muy común que después de usted terminar su pregrado vaya a la industria, salga de la universidad, trabaje en alguna empresa y de pronto después de ese tiempo, después de hacer vida laboral, la persona hace una maestría que dura 2 años. Y por supuesto, en Latinoamérica, mientras usted hace esa maestría, muy seguramente la persona continúa trabajando, ¿cierto? Porque en Latinoamérica, por lo general, los estudios son costosos y la gente pues tiene que sostenerse con un salario, con un trabajo. Entonces usted hace una maestría que seguramente hará, la universidad la ofrecerá los viernes en la noche, los sábados o de pronto jueves y viernes en la noche junto al sábado. Pero el hecho es de que las maestrías en Latinoamérica están acomodadas en términos generales para una persona que trabaja para sostenerse, ¿cierto? Entonces la persona pueda que termine esa maestría, después hace algo de vida laboral y puede seguir trabajando con su maestría hasta que se pensiona. Hay otro pequeño grupo de personas que hacen su pregrado, trabajan, después hacen una maestría, trabajan otra vez y arrancan con un doctorado, ¿cierto? En ese doctorado se demoran 4 o 5 años y hacen ese doctorado en la mayoría de los casos mientras trabajan, por supuesto. En Latinoamérica es muy, muy común que los estudios de posgrado, de maestría y de doctorado los hagan personas que tienen que trabajar,
que tienen muchos, son incluso profesores universitarios, otras personas tienen que trabajar en una empresa o en cualquier tipo de compañía, todo eso mientras hacen sus estudios. Hacen su doctorado en 4 o 5 años, si todo va bien, y después de eso inician pues una vida laboral. El mayor título académico que usted puede adquirir es un doctorado, y eso es así en cualquier lugar del mundo. Ahora, ¿qué pasa en Europa? En Europa la situación mucho más sencilla y generalmente lo que ocurre es que las personas hacen todo completamente de chorizo. Hacen su pregrado, terminan su pregrado, después empiezan su maestría, terminan su maestría, hacen su doctorado, terminan su doctorado y ahí sí empiezan a trabajar. En algunos casos, como aquí en Alemania particularmente, el caso de los ingenieros, muchos ingenieros salen a la vida laboral a trabajar en la industria después de terminar una maestría. ¿Y por qué? Porque aquí en Alemania hay un déficit de ingenieros, se necesitan muchos profesionales en esa área, entonces generalmente las empresas o las compañías que requieren de servicios de ingenieros ofrecen muy buenos salarios, entonces la gente simplemente después de terminar su maestría, pues arranca a trabajar su vida laboral, esto más que todo en las ingenierías. Si usted mira otras carreras como por ejemplo, seg- por seguro, la química, la física, la biología, todo lo que tiene que ver con ciencias de la vida, todas, absolutamente todas las personas hacen un pregrado, una maestría, un doctorado y lo hacen de chorizo. ¿Por qué lo hacen de chorizo? Porque aquí en Europa la concepción, el concepto general es que usted empieza su vida laboral cuando termina su doctorado. Entonces eso es un quiebre bastante, bastante grande, porque yo recuerdo que cuando yo iba a venir aquí a Europa y me decían, uy, no, pero es que tú estás tan joven y ya vas a tener un doctorado, ¿cierto? En Latinoamérica el doctorado se ve como la cima de todos sus esfuerzos académicos y como una posición en la cima de la montaña, ¿no? El doctorado. Aquí no. Aquí es, ok, ya tienes tu doctorado, perfecto. Empieza a trabajar. ¿Listo? En países, bueno, particularmente Alemania, en Francia, en los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, en esos países la mayoría de las personas que ejercen como profesionales en alguna rama, en las ciencias de la salud, psicólogos, etcétera, todo eso son personas que tienen un doctorado. Increíblemente, aquí en Alemania, los bibliotecarios de las universidades tienen un doctorado. Aquí en Alemania, donde yo trabajaba, en el laboratorio donde yo trabajaba, la persona encargada de los microscopios, es decir, el que le abría a uno la puerta para entrar a los microscopios, el encargado de resolver un problema allí con la agenda de los microscopios, ¿está? Esa persona es un físico con un doctorado, ¿sí? Entonces, aquí todo el mundo tiene un doctorado, o muchas personas en el campo laboral tienen un doctorado, simplemente porque es algo fácil de conseguir aquí y simplemente porque es algo, hace parte, digámoslo así, parte integral de la formación académica antes de entrar a la vida laboral. Entonces, bueno, 37 personas conectadas, va muy bien la cosa. Eh, entonces ya teniendo un poco claro ese panorama, puede uno de pronto imaginarse o hacerse otra idea distinta de cómo es hacer un posgrado aquí en Europa. Y voy a empezar contándoles desde mi experiencia personal y un pequeño dato que puede ser muy, muy interesante para muchos de ustedes. Yo hice mi pregrado en psicología, un pregrado de 5 años, y fui aceptado directamente a un doctorado aquí en Alemania. Yo no tengo título de maestría, nunca me presenté para una maestría, nunca cursé una maestría, pero aquí en Alemania me aceptaron para hacer directamente mi doctorado en neurociencias.
Y eso es algo que muchas personas no lo saben, pero que es un tip bastante útil, porque como ustedes recordarán en el primer esquema que les mostré, aquí en Europa, el pregrado más la maestría son 5 años de estudio. Así que muchas universidades europeas, cuando usted demuestra que usted hizo un pregrado en el que estudió 5 años, pues le homologan ese tiempo como tiempo de estudio y le permiten hacer directamente su doctorado. Es decir, no necesita usted pasar por una maestría, sino que puede ser admitido directamente al doctorado. Ahora bien, eh, si ustedes buscan programas doctorales de pronto en universidades o en institutos, ustedes van a encontrar, por supuesto, que los requisitos son pregrado en algún área y maestría en algún área. Precisamente, pues porque es un doctorado europeo y los europeos tienen en la cabeza que un pregrado dura 3 años y una maestría dura 2 años, ¿sí? Así que yo cuando he hablado con muchas personas y les he contado esto, me dicen, ay, no, Daniel, pero yo miré la página web y ahí dice que uno necesita maestría. Pues claro, es decir, ponen maestría porque ellos no organizan los programas profesionales pensando en los latinoamericanos que estudian 5, 6 o 7 años una carrera profesional, ¿sí? Entonces, eso es algo que ustedes deberían explorar y que, bueno, deberían explorar esa posibilidad y considerar la posibilidad del pregrado saltar directamente al doctorado. Ahora bien, voy con un punto allí muy importante. He hablado con amigos, con colegas de mi carrera, con gente de otras universidades y muchas de esas personas cuando yo les digo, cuando de pronto me dicen, no, Daniel, yo estoy pensando ir a estudiar a Europa, ¿qué me recomiendas? Bla, bla, bla. La recomendación que yo siempre les hago es, vengan a hacer directamente un doctorado. Entonces ellos inmediatamente me dicen, no, pero es que un doctorado es muy difícil, yo no me siento preparado. Un doctorado, mejor dicho, necesita uno mucho conocimiento, necesita ser un súper investigador. No, rotundo, no. Y nuevamente eso tiene que ver con nuestros sistemas académicos en Latinoamérica. Y digamos que ese miedo que nosotros tenemos es de nosotros conocer un poco las personas, por supuesto, que hacen maestrías y que hacen doctorados en Colombia o en, qué pena, o en cualquier país latinoamericano. Tenemos la idea de que los doctorados los hacen nuestros profesores de la universidad, que la persona que tiene un doctorado es una persona muy dura, muy preparada, que sabe mucho del tema. Hacer un doctorado aquí en Alemania es como ir a trabajar todos los días. Si usted es neuropsicólogo y usted trabaja en un hospital, por ejemplo, y le toca ver pacientes y hacer notas de esos pacientes, eso es lo mismo que usted viene a hacer aquí en un doctorado en Alemania. Un caso muy particular. Yo tengo una compañera, eh, bueno, del grupo de investigación. Ella está estudiando medicina, está haciendo su carrera de medicina y al mismo tiempo está haciendo su doctorado en psicología, porque ella ya es psicóloga, quiso estudiar medicina. Dígame usted en Latinoamérica, ¿quién estudia medicina y al mismo tiempo hace un doctorado? Usted nunca va a encontrar una persona que haga esa hazaña en Latinoamérica, ¿no? Por lo exigente que es el estudio tanto de la medicina como de los doctorados en Latinoamérica. Eso es perfecto, eso se puede hacer perfectamente aquí en Alemania y conozco personalmente una colega que lo está haciendo. Mientras estudia medicina, hace también su doctorado. ¿Por qué? Porque hacer un doctorado aquí en Alemania es como ir al trabajo todos los días en cualquier país latinoamericano, ¿sí? Voy entonces con un punto en particular que tiene que ver con el sistema académico.
A diferencia de los sistemas académicos de Latinoamérica, donde los doctorados son programas académicos completamente estructurados, es decir, que usted entra a un doctorado, usted tiene que ver cursos, tiene que ver seminarios, tiene que hacer pruebas. Aquí en Europa, en la mayoría de los casos, un doctorado es un estudio completamente sin estructura. ¿Qué hice yo durante mi doctorado? Ir todos los días a trabajar a un laboratorio. Así que yo creo que es súper importante cambiar ese chip en este momento de que el doctorado es para gente muy dura, que sabe mucho, que no. Aquí en Europa, un doctorado es como ir al trabajo todos los días. Eh, ¿Qué más les puedo contar en ese aspecto? Bueno, entonces les voy a contar un poco eh, cómo fue mi proceso, para que ustedes vean allí un poco cómo cala todo esto que yo les estoy diciendo en mi proceso. Eh, yo terminé mi carrera de psicología y lo que hice fue simplemente ponerme a buscar por internet todo tipo de eh, becas, todo tipo de posiciones, digamos, oportunidades para venir a estudiar a Europa. Yo me enfoqué mucho en Alemania porque Alemania tiene dos características muy importantes. Es un país donde el estudio es casi que gratuito en cualquier nivel y además de eso usted lo puede hacer en inglés. Hay otros países como por ejemplo Francia, donde el estudio también es casi que gratuito o barato, digámoslo así, pero allí en la mayoría de los casos usted tiene que saber francés. Si usted se va para países como Holanda, hay muchos estudios en inglés, maestría sobre todo en inglés, pero las matrículas las puede pagar solamente si usted es hijo de Ardila Lule. Lo mismo pasa en Inglaterra. En España hay universidades públicas y hay universidades privadas, pero la situación económica de España es un poco compleja, entonces yo no recomendaría mucho buscar por ese lado, o al menos si usted busca, es muy difícil encontrar financiación para hacer estudios en España. Eh, Hay otros países como Austria, los países nórdicos, donde no conozco muy bien los costos de las matrículas en las universidades. Entonces no puedo darles de referencias muy precisas en ese aspecto. Eh, lo que les puedo decir es que yo me enfoqué en Alemania por esa razón y lo que hice fue mandar aplicaciones a 5 programas. 4 de esos programas eran programas de maestría, 3 maestrías, 2 maestrías aquí en Alemania, una maestría que se hacía en varios países, era interuniversitaria, que eso era una beca especial para neurociencias, que de eso si algunos están interesados en neurociencias o temas del cerebro, yo les puedo hablar sobre esa beca que es muy interesante. Y me presenté para un doctorado, para el doctorado en la Universidad de Bochum. Eh, Al final de ese proceso, que es un proceso básicamente de disciplina y tiempo, de escribir cartas de motivación, de arreglar hojas de vida, eh, bueno, es básicamente de disciplina y tiempo. Me aceptaron en una maestría en la Universidad de Frankfurt y me aceptaron en el doctorado en Bochum. Por supuesto, si me aceptan en un doctorado sin tener una maestría, pues obviamente yo hago el doctorado. Y para ese doctorado me ofrecieron una beca, así pues que no tenía mucho que pensar. En esa época yo también tenía una pareja, tenía una novia, ella vino a Francia a hacer su maestría y para que ustedes entiendan un poco lo que yo les comentaba al principio sobre, sobre los años académicos que dura el estudio de pregrado en Latinoamérica, ella vino a hacer un máster en psicología clínica.
Y cuando ella presentó todos sus papeles a la Universidad de París 7, a ella la aceptaron en el segundo año, en el segundo semestre del segundo año de maestría. Es decir, básicamente a ella le dijeron, venga a Francia, escriba una tesis y le damos un título de maestría. ¿Por qué? Pues porque ellos vieron que ella había hecho un pregrado de 5 años y además tenía algo de experiencia profesional. Entonces le homologaron, bueno, querían homologarle todo eso para que simplemente presentara una tesis y pudiera obtener el título, pero ella por razones personales quiso hacer todo el programa. Supongo que bueno, que realmente por vivir la experiencia, por aprender de los profesores en la Universidad de París 7, pueden ser algunas razones. Si a mí me hubieran propuesto ese negocio, yo escribo una tesis y listo, quedo ya con un título de maestría. Entonces, esa es más o menos la situación y la circunstancia que tiene que ver con los tiempos. Ahora bien, ustedes se pueden preguntar qué tan difícil es venir a hacer una maestría, venir a hacer un doctorado en Europa. Es más fácil, desde mi perspectiva, es más fácil que hacer una maestría o un doctorado en Latinoamérica. Particularmente, bueno, en las maestrías lo dudo un poco, ahorita comento un poco sobre ello, pero en los doctorados definitivamente, definitivamente. Y les voy a poner aquí un ejemplo particular con un doctorado. Recuerden, aquí en Europa la mentalidad es que usted hace su pregrado, sigue con su maestría, después su doctorado y después empieza a trabajar cuando ya tiene todos esos títulos. Esa es la mentalidad aquí en Europa. Entonces les voy a compartir nuevamente pantalla para que ustedes se den cuenta de un pequeño aspecto. Entonces, lo que ustedes tienen aquí, lo que les estoy mostrando aquí, como ustedes lo pueden ver, este es el programa de neurociencias en el que yo me inscribí, que es un programa que tiene un detalle particular que de pronto después se los comento. Pero vean ustedes aquí los requerimientos. Están aquí. Entonces dice, para el programa de doctorado, los aplicantes deben tener un máster. Ya les expliqué por qué. Diploma, eso es un título alemán. O un grado equivalente en biología, química, ingeniería eléctrica, matemáticas, psicología u otras áreas relacionadas que tengan una tesis experimental. Los estudiantes médicos deben tener un MD. Entonces, los requerimientos para usted presentarse, los papeles que usted tiene que entregar aquí en la Universidad de Bochum, que yo tuve que entregar, fueron básicamente mis notas del pregrado y ya, listo. Llenar formularios, por supuesto, y listo. Ahora vean ustedes, esto es de la Universidad de Antioquia, una universidad bastante reconocida en Colombia. Los que son colombianos habrán oído hablar de ella. Y estos son los requisitos para entrar en el doctorado en ciencias biomédicas, que fue lo más cercano que encontré. Aquí pueden ver doctorado en ciencias biomédicas, ¿cierto? Entonces, si ustedes se vienen aquí a mirar los requisitos o cómo los evalúan, son los siguientes. Le toca a usted presentar un anteproyecto, planteamiento del problema, objetivos, metodología, etcétera, etcétera, sustentarlo, bla, 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 y presentar una hoja de vida con distinciones académicas, promedio del pregrado, bueno, eso lo miran en todo lado, posgrados realizados, experiencia laboral certificada como profesional en docencia o asistencia, experiencia investigativa certificada que no sean sus trabajos de grado, asistencia a eventos relacionados con ciencias biomédicas en los últimos 3 años, semilleros, concursos, simposios, ponencias orales en simposios, congresos, seminarios, participación en programas como monitor, joven investigador, auxiliar, bla, bla. Publicaciones
nacionales o internacionales, libros, capítulos de libros, artículos, etcétera, etcétera. Así que verán ustedes que en cuanto a requisitos, es mucho más fácil usted enviar una aplicación al programa de neurociencias a la Universidad de Bochum que a la Universidad de Antioquia, donde a usted lo evalúan con otros candidatos a partir de un montón de requisitos que usted puede o no cumplir. Y nuevamente va al punto. ¿Por qué esto es tan sencillo aquí en la Universidad de Bochum? Pues porque para los europeos, usted simplemente, antes del doctorado, usted es un estudiante. Usted simplemente es un estudiante que hizo su licenciatura y su maestría. Y esa es la mentalidad que ellos tienen. Así que ellos no esperan ni que usted sea profesor, ni que usted tenga experiencia escribiendo libros o que tenga experiencia laboral, porque ellos asumen que usted no ha salido de la universidad y usted todavía está acá. Entonces, des en cuenta que solamente por requisitos es mucho más fácil usted aplicar a un doctorado en Alemania que aplicar a un doctorado en la Universidad de Antioquia. Y peor aún, que la Universidad de Antioquia, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, tiene cupos para este semestre: 3, 4, 5, 6, 8 cupos. 8 doctorandos pueden entrar este semestre, mientras que en Alemania obviamente la oferta es mucho más grande. Es decir, aquí casi que no hay un límite para doctorandos y eso les voy a contar por qué. Bueno, debo de compartir la pantalla. Entonces, bueno, espero que esto más o menos al menos que les quede la duda, ¿no? Que ustedes como que se den cuenta, oiga, ¿por qué la situación es así? Y es algo que curiosamente está súper anidado en la mente de las personas. Y a mí me parece curioso, bastante gracioso. Yo tengo dos grupos, bueno, yo tengo varios grupos en Facebook sobre ciencia y los grupos los tengo en español y en inglés. Entonces tengo un grupo en Facebook que se llama Libros de Ciencia y tengo el mismo grupo pero en inglés. Ah, no, qué pena. Mi grupo en español se llama Club de Libros de Ciencia y mi grupo en inglés se llama Science Book Club. ¿Sí? Es básicamente el mismo objetivo, simplemente que uno es en inglés y el otro es en español. Cuando las personas piden entrar al grupo, eh, yo les hago unas preguntas para poder manejar un poco las interacciones con el grupo y una de esas preguntas es si las personas son expertas en algún tema de la ciencia. Curiosamente, entonces, las personas del grupo en español, que son más que todo latinoamericanos, contestan a esas preguntas. Sí, yo soy físico. Sí, soy psicólogo con experiencia en psicología clínica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Normal. Sí, si usted se gradúa como psicólogo en Latinoamérica, usted dice con propiedad, yo soy psicólogo y usted va y trabaja como psicólogo teniendo su pregrado. Usted va y trabaja como ingeniero teniendo su pregrado, como cualquier disciplina. Pero en el grupo de inglés, donde hay una buena cantidad de europeos y además también, por supuesto, norteamericanos, ante la misma pregunta ellos le van a responder, no, yo no soy experto, solamente estoy haciendo mi máster en esto. Eh, no, todavía no soy experto, estoy haciendo mi doctorado en esto. Entonces, es decir, es súper interesante que el latinoamericano con un pregrado se siente empoderado, se siente una persona que es capaz de dar, digámoslo así, no sé, una opinión sobre un aspecto particular de su carrera, se siente un profesional, es decir, una persona que tenga un pregrado en Latinoamérica es ya un profesional y tiene algo que decir sobre su disciplina. Aquí en Europa usted termina su pregrado y todavía tiene como un poco mentalidad de estudiante, está haciendo su maestría y sigue teniendo esa mentalidad de estudiante.
Cuando está haciendo su doctorado, de pronto esa mentalidad de estudiante se le empieza a quitar un poco, pero aquí la gente no se siente capaz o no se siente empoderada sobre su disciplina, sobre su profesión, hasta que no termina un doctorado. Entonces es una cosa bastante particular. Bueno, ¿cómo vamos? Voy a empezar a responder algunas preguntas que tienen aquí para ir haciendo un poco para despejar un poco la cabeza e ir haciendo otras ideas que podría compartir con ustedes. Bueno, ya respondí cuál fue mi pregrado, fue psicología, medicina en Perú dura 7 años. Bueno, ahí se pueden ver los largos. También es usual que los médicos tengan doctorado. Pues a ver, algunos médicos lo tienen y algunos no. Hay una cosa que se llama medical doctor, que es, bueno, eso hay un conflicto allí que yo no entiendo muy bien, pero aparentemente el medical doctor, que es un estudio mucho más corto que un doctorado, es equivalente también a un doctorado. Es decir, eso lo ve, o por lo menos aquí en Europa, eso lo ve usted en los médicos que tienen el MD. Doctorado es PhD y los médicos tienen un grado que es MD. Entonces aquí hay médicos que ese MD les equivale a un doctorado. Por ejemplo, el jefe de mi laboratorio no tiene un doctorado, él tiene un MD. Entonces, allí esa circunstancia eh, no la entiendo completamente bien, pero lo que sí sé es que aquí en Europa el MD es equivalente a un doctorado y ese MD es mucho más corto que un doctorado. Los estudiantes de medicina que van a hacer MD al laboratorio donde yo estoy, ellos van y hacen experimentos 6 meses, escriben con eso una tesis y ya. Yo estuve haciendo experimentos 5 años y después escribí mi tesis. Entonces es algo, un doctorado es más complejo, pero aparentemente los dos grados son equivalentes. ¿Cómo crees que ha impactado la pandemia del COVID-19 en la posibilidad para ir a estudiar y trabajar a Alemania? No en gran cosa. Se puede venir perfectamente a estudiar y trabajar en Alemania. Más adelante comento un poco más sobre el aspecto. ¿Cómo es el tema del idioma? Bueno, es decir, en la mayoría de los países de la Unión Europea, o en muchos de ellos, más bien, usted puede hacer sus estudios en inglés, a excepción de Francia, que es básicamente solamente francés. Es decir, hay algunos programas en universidades como la de Estrasburgo, donde usted puede hacer inglés, pero para Francia es francés. En los países nórdicos usted puede hacerlo en inglés, lo que es Suecia, Noruega, Ámsterdam también, Dinamarca, usted puede estudiar en inglés. ¿Tienes algo de Rusia? No, de Rusia no tengo información particular. Eh, Listo, esta pregunta es interesante. La voy a sacar aquí. Daniel, tu búsqueda fue hecha directamente con la Universidad en Europa por medio de Colciencias. Lo hice directamente en Europa y ahorita más adelantico les voy a hablar sobre la cuestión de Colciencias y Colfuturo, que no se lo recomiendo. ¿Tenemos familia, posibilidades para ir a estudiar? Sí, claro que sí, especialmente en los doctorados, porque Ricardo yo creo que fue el que hizo antes la pregunta también. Sí, Ricardo. Ah, bueno. Sí, Ricardo, eso de la familia, permíteme, a la pregunta del COVID-19 la hizo Ricardo. Sí, lo de familia, esposa, hijos, un poquito más adelante, cuando termine esta ronda de preguntas, les cuento cómo es ese asunto. Por aquí se ríen, Colombia es una payasada. Bueno, postular para becas, ¿cómo sería el procedimiento? La cuestión de las becas en particular, porque eso es un tema aparte, lo voy a hablar el próximo viernes, también por un live que voy a hacer por el canal de YouTube que tengo, también se llama Science Logs. Ahorita lo pongo aquí para que lo vean y se suscriban al canal para que puedan ver el live. Ponderación de notas.
Bueno, ahorita hablo también de eso. Actualmente empecé a enviar aplicaciones y no he tenido respuesta. ¿Es normal? No sé decirte, Aline, si será normal o no la situación, porque no sé a dónde aplicaste, etcétera, etcétera. Otra vez, José Ricardo, ¿tiene algo que ver la edad para hacer el doctorado? Bueno, ya pronto respondo a eso. Italia, bueno, la información que tengo sobre Italia no es mucha, la verdad. Lo que sé es que la crisis económica en Italia es grave, sobre todo para pregrados y para maestrías, pero para doctorados la situación es distinta. Entonces, bueno, modalidades de doctorado en Alemania, las dos modalidades de doctorado en Alemania, listo. Entonces, voy a a tomar algunas de las preguntas aquí, pues para continuar con la charla. Entonces quedé en la cuestión bueno, de la mentalidad, tanto del latinoamericano como el alemán. Ahora bien, tenemos que, hablemos de las maestrías y después hablemos de los doctorados. Yo no tengo una maestría, así que no les puedo contar directamente desde mi experiencia. Lo que les puedo contar es de lo que soy consciente, hablando con personas, teniendo amigos que han hecho maestría, etcétera, etcétera. Si usted se decidió por no saltarse la maestría teniendo 5 años de pregrado, sino que usted dice, ok, yo quiero de todas formas ir a Europa a hacer una maestría, eh, la opción o la mejor opción que usted tiene, por supuesto, es conseguirse una beca. Para el tema de las maestrías es con beca, para el tema de los doctorados es muy diferente y mucho más interesante. Pero si usted quiere venir a hacer una maestría, es, tendría usted que buscar becas y lo que recomiendo es que las busque usted directamente aquí en los países. En Colombia y en otros países latinoamericanos, que no sé cómo es la situación, pero particularmente en Colombia hay algo que se llama Colfuturo, que es una entidad que presta dinero, que hace préstamos condonables a los estudiantes para que vengan a hacer una maestría y con el compromiso después de volver al país, y si usted vuelve al país, le condonan una parte o la totalidad de esa deuda. Sin embargo, a los colombianos especialmente, y si hay una modalidad como esa en algún otro país latinoamericano donde ustedes estén, yo les recomendaría que esa sea su opción Z después de agotar todas las otras posibilidades. Y todas las otras posibilidades que son buscar una beca que le ofrezca aquí un país europeo. ¿Por qué? Porque generalmente las becas son de mayor cuantía y no lo amarran a usted con ninguna cláusula de volver al país para que le condonen la deuda o para que no le cobren intereses, etcétera. El próximo viernes voy a dar una charla general de cómo buscar o encontrar becas, eh, muy dirigido a maestría o muy útil para estudiantes de maestría, porque ya les voy a contar cómo es en doctorado. Pero es un tema muy difícil porque las becas, es decir, depende de si hay convenios con X o con Y país, depende de muchas circunstancias. Pero les puedo adelantar en este momento, por ejemplo, si usted quiere hacer una maestría en Alemania, en cualquier área, empiece buscando por las becas del DAAD, ¿sí? Se los voy a escribir aquí. Ustedes ponen DAAD, que ese es el servicio de intercambio alemán. Si ustedes googlean DAD, empiecen por ahí, van a encontrar posibilidades de becas. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, ingeniero civil, que está en Estados Unidos, aplicó una beca, creo, estoy casi seguro que es del DAD, y bueno, le dieron la beca y va a venir a estudiar a Múnich en octubre, así que es posible. Eh,
¿Y por qué? Bueno, ahora hablemos de los doctorados y hago allí un empate con la maestría. Desde mi punto de vista, mi recomendación personal es, si usted no tiene dinero para venir a hacer una maestría, es decir, o que usted lo tenga ahorrado o que sus papás se lo vayan a pagar sin ningún problema, o que usted tenga un objetivo muy, 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 muy particular para hacer la maestría, que usted diga, no, es que yo quiero hacer una maestría porque es que aquí está este profesor y bueno, mejor dicho, o es un super programa de alguna cosa, ok, pero si esa no es su situación, lo que yo le recomiendo es, en vez de endeudarse, en vez de hacer préstamos o de amarrarse con préstamos condonables para volver al país, haga su maestría en el país donde usted está. Es decir, ¿por qué? Pues porque aquí en Europa hay muchas maestrías gratuitas, la mayoría lo son o a muy bajo costo. Lo que le saldría caro a la persona es el costo de vida, ¿no? Si usted tiene una tía, un hermano aquí en Europa, solamente tiene que pagar 300 euros al semestre y ya, listo. Pero si usted no tiene cómo venir, si le toca a usted asumir un costo de vida de, no sé, 600, 700, 800 euros al mes, haga simplemente 2 años su maestría en el país en el que usted está, que de pronto es más fácil, y venga a Europa a hacer su doctorado. Y le voy a explicar por qué. Hacer un doctorado en Europa es lo mejor que le puede ocurrir a usted, porque aquí en Europa un doctorado, como les decía al principio, es como un trabajo, es como un trabajo. Lo que quiere decir que en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, a usted le pagan por hacer su doctorado. Usted no tiene que ir a trabajar para pagarse su doctorado. En Colombia usted va y trabaja, se gana un sueldo de, no sé, 2, 3, 4 millones al mes y tiene que pagar después un doctorado de 10 millones del semestre, 15 millones del semestre, lo que cueste. Aquí no. Aquí su trabajo es su doctorado y a usted le pagan con un contrato laboral por hacer su doctorado. ¿Sí? Cambio de chip importante. En el otro 10% de los casos, a usted le pagan con una beca, como fue en el caso mío. Todo el tiempo que yo estuve aquí haciendo mi doctorado, a mí me pagaron con una beca, que no es lo normal, no es lo mejor, pero de todas formas, pues le permite a uno vivir cómodamente. Es decir, no le hace, en realidad, no le hace falta dinero a usted con las becas que le dan aquí. Así que eh, ténganlo muy presente. Un doctorado aquí lo pagan con un salario y eso tiene múltiples ventajas, porque si usted como extranjero viene a hacer un doctorado aquí a Alemania, por ejemplo, en esto sí voy a hablar particularmente de Alemania, porque no sé cómo será en otros países esto que les voy a decir. Si usted viene a trabajar aquí 3 años recibiendo un salario con un doctorado, cuando usted termine su doctorado, debido a que usted pagó impuestos, porque aquí cuando usted recibe un salario, el 40% de sus salarios se va para impuestos. Después de esos 3 años, usted puede aplicar a un subsidio de desempleo. ¿Qué quiere decir? Usted terminó su doctorado, se terminó su contrato doctoral, usted terminó su doctorado, pero como usted estuvo pagando impuestos 3 años, usted puede aplicar a un subsidio de desempleo donde a usted le van a pagar el 75% del salario que estaba recibiendo hasta que usted consiga un empleo. Creo que la duración máxima de ese subsidio de desempleo para extranjeros es de 1 año, si mal no estoy. Pero entonces hágase usted la idea. Usted está en un país latinoamericano donde usted quiere tener un doctorado, pero le toca trabajar muy duro o no le alcanza la plata para pagar un doctorado en Latinoamérica. Viene aquí a Alemania, a usted le pagan un salario por hacer su doctorado. ¿Y qué es hacer su doctorado? Le repito, hacer su doctorado es ir
a un laboratorio a trabajar. Es como un trabajo. No es ir a ver clases, no es ir a hacer exámenes, nada de eso. Es ir a trabajar, es ir a hacer una investigación y ya. Entonces a usted le pagan un salario y además de eso, cuando se termine su contrato, usted recibe un subsidio de desempleo por parte del Estado hasta que usted consiga un trabajo. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿para qué usted venir a Europa endeudado con, digamos, con préstamo para una maestría o venir incluso mucha gente se endeuda para venir a hacer un doctorado? ¿Por qué si aquí la mayoría de los doctorados les pagan un salario? Aquí ningún alemán trabaja gratis para hacer un doctorado. Es decir, los que tenemos, por supuesto, que aplicar a financiación de becas somos los extranjeros. Pero aquí los alemanes, todos los alemanes que están haciendo doctorados tienen un contrato laboral con la universidad. Aquí nadie trabaja un doctorado de gratis, absolutamente nadie. Entonces, háganse un poco esa idea. Me acordé en este momento de una pregunta que me hacía José Ricardo sobre la edad y sobre la familia y todo eso. Creo que la respuesta es simple. Eh, Cuando usted tiene un contrato laboral, usted simplemente va un contrato doctoral, usted simplemente va con ese contrato a la embajada, dice que va a viajar con su familia y listo. La edad no tiene ningún problema, simplemente con la edad ocurre algo muy particular. Y si ustedes recuerdan el esquema que les mostré al principio, se los voy a volver a mostrar para de pronto las personas que se han unido últimamente. La edad no tiene ningún problema, simplemente una cuestión característica o chistosa. Y el esquema es que aquí en Europa usted hace su pregrado, su maestría y su doctorado de chorro, ¿cierto? Mientras que la mayoría de las personas que quieren iniciar un doctorado en Latinoamérica están por encima de los 30. En mi caso, por ejemplo, yo inicié mi doctorado con 25 años y era el mayor de todas las personas con las que yo empecé el doctorado. Y era el mayor, ¿por qué? Pues porque estas personas venían de chorizo, de pregrado y de maestría y ya, entonces terminan su pregrado a los 21, 22, hacen 2 añitos de maestría y a los 23 o 24 años están listos para un doctorado y listo. Yo con 25 años, imagínense, era el más viejo empezando ese doctorado. Mi papá está haciendo un doctorado también en la Universidad de Huelva. Mi papá tiene en este momento o va a cumplir 60 años. Mi papá es el más cucho de toda esa promoción. ¿Por qué? Porque aquí en Europa, les recuerdo, el doctorado es el inicio de su vida laboral, es el inicio de su vida laboral, no la cúspide académica que nosotros tenemos en Latinoamérica. Entonces, simplemente, cuando usted ve aquí personas por encima de los 30 años empezando un doctorado, usted sabe, esa gente es de Latinoamérica, porque aquí no es usual que una persona después de los 30 esté empezando su doctorado, ¿sí? Les quiero hablar un poco eh, sobre lo que tiene que ver con la aplicación a los doctorados, también para que se sorprendan un poco. Ya les mostré ahorita y lo voy a volver a hacer para la gente que se acaba de conectar rápidamente. Les mostré ahorita, ¿no? Los requisitos para entrar a un doctorado en Alemania son básicamente tener un degree, un grado de bachelor o máster europeos, aunque como les comentaba, con un bachelor latinoamericano también se puede hacer. Simplemente las notas, el grado y listo. Mientras que aquí en Colombia a usted le piden, ¿no?, experiencia docente, experiencia escribiendo libros, artículos, etcétera. Entonces los requisitos aquí en Alemania son mucho más fáciles. Y lo voy a enganchar con una pregunta. Bueno, qué pena, no sé, tuve
algunos inconvenientes. Bueno, sigamos. Entonces les contaba, a ver, ¿dónde me quedé? Me quedé en la aplicación. Listo. Entonces les estaba diciendo que es muy complejo el sistema de aplicación para universidades latinoamericanas, mientras que aquí para universidades europeas es en la mayoría de los casos mucho más sencillos. Con la pregunta que me hacían por allí sobre los dos tipos de doctorado en Alemania es, y aplica también en general, un poquito en general para Europa. Aquí en Alemania existen dos tipos de doctorados, algo que se llama un doctorado estructurado y algo que se llama un doctorado no estructurado. Eh, los doctorados estructurados es el típico modelo americano o muy parecido a los modelos que nosotros tenemos en Latinoamérica, donde usted se presenta ante la facultad, ante una universidad, presenta sus papeles, sus documentos, la universidad hace un comité de selección doctoral y ofrece posiciones doctorales. En todos los casos son posiciones pagas, ya sean pagas con un salario o ya sean pagas con una beca. Pero aquí siempre los doctorados los doctorados estructurados se pagan, los pagan las universidades. Entonces, ese es un caso que eso constituye más o menos el 10% de los doctorados en Latinoamérica. Lo siento, el 10% de los doctorados aquí en Alemania. La mayoría de las personas hacen algo que se llama un doctorado no estructurado. ¿Y eso qué significa? Nuevamente, que es la aplicación, es como si usted estuviera aplicando a un cargo de trabajo. ¿Eso qué significa? Que usted simplemente aplica mandando correos electrónicos. Y les voy a dar un caso muy particular para que ustedes vean lo sencillo que puede ser conseguir una posición doctoral aquí. Por ejemplo, hace unos días, bueno, hace unos meses ya, hablaba yo con una amiga psicóloga que está en Argentina. Se fue a Argentina con la intención de estudiar, pero por lo que ella me cuenta, la situación económica en Argentina está muy difícil para que ella pueda pues mantenerse trabajando. Y además en las universidades los plazos después de que usted entrega su tesis, supongamos, usted hizo su maestría en 2 años, entregó su tesis, lo que ella me cuenta es que hay gente que se demora 3, 4, 5 y 6 años antes de que les permitan sustentar su tesis para obtener el título. Entonces, imagínese usted yendo desde un país como Colombia, México, a estudiar a Argentina, estudió 2 años, pero no puede tener su título de maestría hasta 3, 4, 5 años después. Es, digamos, una pérdida de tiempo y de esfuerzos muy grande. Entonces yo le dije a ella, le dije, bueno, ¿y por qué no se viene a hacer un doctorado aquí en Alemania? Ella tampoco tiene una maestría, tiene un pregrado como yo, somos compañeros de la universidad. Y yo le dije, vengas a hacer un doctorado aquí en Alemania. Le expliqué a ella más o menos lo que les he explicado a ustedes. Claro que un poquito más largo, pero más o menos la misma información. Y ella está interesada en psiconeuroinmunología. Entonces lo que yo le dije a ella fue, simplemente busque artículos científicos donde que hablen del tema. Usted va a ver los nombres y las filiaciones de profesores que trabajan con ese tema y escríbales. Y así lo hizo. Entonces, ¿qué tiene usted que escribir? Ah, estimado doctor Schumacher, eh, le escribo porque estoy interesado en estimado doctor Schumacher, le escribo porque me interesa el tema de su grupo de investigación. Quiero explorar la posibilidad de hacer un doctorado con usted. ¿Tiene usted posiciones doctorales disponibles? Gracias.
Y el doctor Schumacher le respondió, ay, sí, precisamente estoy buscando un estudiante doctoral. eh, por favor, entrevistémonos para ver cómo organizamos. Y ya, básicamente, es decir, con un correo electrónico, usted se puede conseguir un doctorado. Eso es lo que se llama doctorado no estructurado, donde usted simplemente habla con un profesor dice, listo, véngase para acá, y ahí hay dos opciones. O el profesor le puede decir, listo, yo puedo hacer el doctorado con usted, pero no tengo plata para pagarle, tenemos que aplicar a una beca. Está bien, si usted tiene la posición, el man no va a supervisar y usted lo que tiene que hacer junto con él es aplicar a una beca, que en ese caso no es muy difícil porque ellos saben a qué becas pueden aplicar y ellos le van a ayudar con su carta de recomendación, etcétera, etcétera. En el mejor de los casos le van a decir, sí, me gusta su propuesta, precisamente voy a iniciar un nuevo proyecto y necesito un estudiante de doctorado. eh, Le voy a mandar los papeles para que vaya a la embajada y ya. En el peor de los casos le van a decir, no, lo siento, no tengo un puesto, no pasa nada, no perdió usted más de 5 minutos de su tiempo o simplemente no le van a responder y ya. Pero grábense este mensaje. Si usted está en Latinoamérica, supongamos, tiene un pregrado, tiene una maestría y quiere hacer un doctorado en Europa, escriba correos electrónicos. Y yo estoy seguro que si 10 personas de las que están aquí hacen eso, al menos 5 o 6 van a conseguir posiciones doctorales. Posiciones doctorales, ¿qué es? Es un salario por venir a trabajar, al final escribir una tesis y obtener un título doctoral. Sencillo, mucho más sencillo que usted estar aplicando a universidades latinoamericanas donde a usted es al que le toca pagar y donde además le piden a usted un jurgo de requisitos que en la mayoría de las ocasiones no los cumple. Para que ustedes me crean y ustedes dicen, no, pero eso, ¿será que este man sí está diciendo la verdad? Nuevamente, les voy a compartir pantalla y vamos a hacer un ejercicio juntos. Vamos a googlear una página que se llama Euroaccess. Espero que lo estén viendo aquí. Euroaccess. Aquí la tengo, Euroaccess. Esta es una página donde se ofrecen posiciones doctorales, porque vuelvo y le repito, aquí en Europa un doctorado es más un trabajo que un estudio. Entonces las posiciones doctorales usted las encuentra en páginas donde se ofrecen empleos, ¿sí? Esta es muy buena porque tiene mucho de dónde agarrar. Entonces se las voy a copiar aquí en el chat. La dirección se llama Euroaccess. Las voy a copiar aquí para que la tengan. Eh, y vamos nuevamente aquí. Entonces, aquí en la pestaña de Jobs and Funding, vamos a poner ingeniería, por ejemplo, ¿cierto? Aquí esto lo cambiaron recientemente. Antes aquí decía PhD student, postdoc, profesor, ahora lo cambiaron, pero supongo que para PhD es esta, es First Stage Researcher, supongo. Y vamos a seleccionar un país. Aquí ustedes pueden ver las ofertas laborales que hay. 51 en Austria, 211 en Bélgica, 7 en Bulgaria. Vamos a seleccionar Alemania como para hacer el ejercicio. ¿Listo? Le vamos a dar en buscar. Entonces aquí lo que ustedes les van a salir son posiciones doctorales en forma de cargos laborales. Bueno, aquí aparece postdoc, que es después de hacer bueno, incluso vean aquí, Master Student, Communication Engineer or similar,
todo lo que aparece aquí es con un salario. Entonces vean ustedes, por ejemplo. Vamos a ir aquí a la segunda. Bueno, vean este, por ejemplo. Vamos aquí a la segunda página, que a mí me pareció haber visto una bien interesante por aquí. Esta, por ejemplo. Entonces vean, aquí hay una posición en Alemania donde se necesita un ingeniero, energía, medio ambiente y agua. ¿Listo? Vamos a darle clic ahí a esa posición. Entonces dice, esto es en Stuttgart, el tipo de contrato para definirse, pues a veces está, pero a veces no. Entonces es para hacer una tesis de PhD, es decir, para estudios doctorales. Y aquí le dicen todo lo que usted va a hacer. ¿Sí? ¿Qué buscan ellos? Buscan un estudiante motivado, para desarrollar nuevos métodos en este área, y bueno, nada más. Bueno, le piden programación en Python, bueno, etcétera. Vamos a la información adicional a ver qué dice en la información adicional. Esta es la página. Bueno, y que esto es súper importante porque les recuerdo, si ustedes vienen aquí a los doctorados en Latinoamérica, de la Universidad de Antioquia, usted le piden aquí, que presentar un anteproyecto, sustentar ese anteproyecto, ¿no? En Latinoamérica, a usted como doctorando es al que le toca idearse lo que usted va a investigar. Aquí en Alemania ya todo está hecho. Ya, su supervisor no necesita que usted le proponga nada. Él ya tiene plata para hacer una investigación y lo que necesita es la mano de obra. Y la mano de obra es el estudiante de doctorado. Sencillo. Entonces usted aquí no se quiebra la cabeza pensando en proyectos y en cosas. No, eso lo hacen es los latinos. Por eso es que acá le rinde más. Entonces su misión, aquí ya le dicen a usted qué va a hacer. A usted no le toca, eh, pensar en ningún proyecto y aquí dice sus, cualificaciones. Necesita un máster en algo que tiene que ver en este área. Le recuerdo máster porque para los europeos con un máster usted tiene 5 años de estudio, pero muy seguramente usted si usted es ingeniero y tiene 5 años de pregrado, podría presentarse a esto también. Dice experiencia en análisis tecnoeconómico, no sé qué será eso. Interés en energía, en análisis de sistemas de energía, trabajar independientemente, se aprecia conocimiento de programación y se necesita buen inglés, por supuesto. El alemán no es necesario, pero es una ventaja. Así que miren ustedes una posición doctoral donde usted va a devengar un salario en Alemania, lo que le piden a usted, que es básicamente un título y ganas de trabajar, y lo que le piden a usted en las universidades latinoamericanas, ¿cierto? Donde además a usted le toca ir a pagar un, un fee altísimo que usted tiene que conseguir trabajando en otra cosa. Mi papá, que es el cucho de la Universidad de Huelva, donde hace su doctorado, él es profesor universitario, le toca ser profesor para poderse pagar ese doctorado. Eh, y bueno, y muchos profesionales en Latinoamérica también, como les decía, trabajan para pagarse sus estudios. Aquí no. Aquí es, toma, te damos un salario para que hagas tu doctorado, para que investigues, para que escribas artículos y listo. ¿Vale? Entonces, esto es, digamos, es un ejemplo muy claro y es un ejemplo de cómo encuentran ustedes las posiciones doctorales en Europa. Si usted tiene un pregrado, puede escribir al profesor diciéndole muy claramente que usted tiene un bachelor degree de 5 años, un 5 years bachelor degree, y si usted ya tiene la maestría, solamente es que empiece a buscar. Si alguno de los que me está escuchando en este momento es psicólogo o neurocientífico, hay una base de datos muy particular
se llama Fence Jobs, donde usted también encontrará una buena cantidad de posiciones doctorales. Entonces aquí usted lo puede ver, ahí le salen nomás, hay 783 posiciones doctorales en Estados Unidos, en Austria. Miremos, por ejemplo, esta, en Mainz, en Alemania, PhD Student. A ver de qué trata. Nuestra investigación se basa en los mecanismos GABAérgicos de las sinapsis de las neuronas en la amígdala. Bueno, necesitamos a alguien con un background de biología o ciencias biomédicas y interés en investigación de desórdenes psiquiátricos. El candidato ideal debe tener experiencia trabajando con animales, particularmente con ratones, electrofisiología y imaging de calcio. Vamos que esto se lo piden como experiencia porque es lo que necesitan que usted haga ya, ¿no? Eh, Nuevamente, compárelo con todo esto, ¿cierto? Compárelo. Aplicaciones, dese cuenta de la aplicación. Carta de motivación y su hoja de vida. Aquí le piden dos cartas de recomendación. Envíelas a este correo ya. Así que si usted tiene experiencia en esto, porque lo ha hecho, ha trabajado con animales, tiene que sentarse, escribir una carta, arreglar su hoja de vida, pedirle a 2 profesores de la universidad que le hagan cartas de recomendación, enviarlas a un correo y listo. Y si usted tiene suerte, lo van a llamar para una entrevista y le van a dar un contrato. Así que aquí lo único que usted tiene que perder es tiempo, porque hacer una buena carta y hacer esto requiere su tiempo, pero gente, ustedes no me van a negar que hacer esto es mucho más sencillo que presentarse a cualquier programa, así sea de pregrado en, en Latinoamérica, donde incluso hacen exámenes y todo. Estuve viendo yo también otros programas en la Universidad Nacional de Colombia, creo, donde a usted le hacen un examen para entrar al doctorado. Entonces, miren usted lo fácil que es. Así que este es el gran tip y voy a resumir este gran tip en, en 2 frases. Desde mi punto de vista, desde mi recomendación. Si usted tiene un pregrado y quiere hacer un doctorado en Europa, no pierde nada aplicando directamente a doctorados por medio de correo, escribiéndole a profesores, preguntándoles si tienen una posición doctoral y haciendo claro que usted tiene un 5 years bachelor degree, un pregrado de 5 años. Si usted está aquí escuchándome y usted tiene un pregrado y tiene una maestría, lo único que tiene que hacer es sentarse a enviar hojas de vida y cartas de motivación como si usted estuviera buscando un trabajo. Y nuevamente, eso lo hace como buscando artículos científicos de profesores que trabajen en el área en el que usted está interesado. Así es como usted los localiza y sabe dónde trabajan, encuentra el correo electrónico, les escribe. Lo peor que los profesores le pueden decir, o bueno, le pueden no contestar, le pueden decir que lo sienten, que no tienen disponibilidad para un puesto para un doctorando, o les pueden decir, sí, tengo un puesto, pero no tengo dinero, apliquemos a una beca. Ellos en la mayoría de los casos saben a qué becas aplicar y en el mejor de los casos les pueden decir, perfecto, necesito una persona, deme una dirección para enviarle su contrato para que se venga lo antes posible. Y ya, las cuestiones de inmigración, de familia, de todo eso,
Eso lo hace directamente con la embajada y eso no tiene mayor complique. Aquí en Europa, si usted tiene un contrato laboral, a usted no le van a- no le van a parar la entrada al país. Así que por eso, la verdad, no se tienen que preocupar absolutamente por nada. Eh, bueno, yo creo que esto era en términos generales lo que les quería contar un poco. Les recuerdo que el próximo viernes voy a hacer una charla por YouTube sobre cómo encontrar una beca, que es algo accesorio, porque como yo les decía, en la mayoría de los casos los doctorados aquí en Europa los pagan con un contrato laboral. Esto de cómo encontrar una beca es para los casos en donde el profesor le dice, lo siento, no tengo dinero para pagarle, busquemos una beca, es para esos casos, que no son la mayoría de los casos. Es un tema complejo, pues por la gran variedad de áreas que hay para explorar, pero al menos algunos pequeños tips les podré dar al respecto. Ese lo voy a hacer por mi canal de YouTube que se llama Science Logs. Así que los invito a que busquen el canal y se suscriban para estar pendiente de esa charla. También en este canal de Science Logs voy a empezar a subir entrevistas con profesionales de distintas ramas que estén haciendo su doctorado aquí en Europa para que les cuenten la experiencia y puedan estar ustedes mucho más informados al respecto y tal vez en sus disciplinas en particular. Eh, bueno, creo que por el momento lo que voy a hacer es responder unas preguntas que tengan aquí, así que si tienen algunas preguntas pueden empezar a hacerlas y bueno, y vemos cómo nos va. Espero que haya sido suficiente la información, creo que no se me quedó nada en la cabeza de lo que quería contarles. Bueno, aquí dice, changos, no trabajan, ajá, sí, aquí los alemanes poco trabajan, o más bien tienen mucho descanso. Listo, bueno, aquí fue cuando me fui. Aquí dice, ¿tiene algo que ver el tiempo después de haber obtenido el último título para estudiar? La exigencia académica debe ser alta. Bueno, José, aquí yo tengo dos posiciones encontradas y creo que diferentes personas le pueden dar diferentes perspectivas. Si usted me pregunta a mí, yo le diría, José Ricardo, la exigencia académica aquí en Alemania no es alta. En un doctorado la exigencia académica en la mayoría de los casos es nula, pues porque usted no va a clases, usted no presenta exámenes, usted simplemente trabaja. Yo en mi laboratorio trabajo con gente que, bueno, y que esto queda aquí entre nos, que mi supervisor trae de China, porque ellos vienen con beca, entonces él trae muchos chinos al laboratorio porque le salen gratis, él no tiene que pagarles porque ellos vienen con su beca y son personas que no tienen idea de nada, que todas las técnicas neurocientíficas que utilizamos en el laboratorio hay que enseñárselas y uno las enseña y en muchos laboratorios es así. Aquí en Alemania a usted le enseñan a hacer todo. Aquí no esperan a que usted venga, bueno, sí, muy bien, siéntese ahí y empiece a trabajar. No, aquí a usted le hacen una introducción y le enseñan absolutamente todo lo que usted tiene que hacer y cómo hacerlo. Así que en el tema de los doctorados es más que todo skills, habilidades que usted tenga para manejar técnicas de laboratorio, para investigar para alguna cosa. En el caso de las maestrías, desde mi punto de vista, yo no hice una maestría aquí en Europa, pero he supervisado estudiantes que están haciendo tesis de bachelor y de maestría y he hablado con gente y hay personas que dicen que la exigencia académica no es alta. Muchos dicen
que lo que ellos vieron en la maestría aquí en Alemania fue más o menos lo mismo que vieron en su énfasis en Colombia, porque recuerden, aquí las maestrías, aquí los pregrados son de 3 años y las maestrías de 2 años, más o menos el mismo tiempo en que usted en su universidad en Latinoamérica hace los primeros 3 años del núcleo de la carrera y después escoge su énfasis en alguna disciplina. Eso pareciera que es aquí la maestría. Entonces, la exigencia académica no es alta, solo que la forma es muy distinta. En Latinoamérica usted va a clases y tiene una nota del 10% por este trabajo, este parcial vale el 30%, este otro examen vale el 20%, el trabajo en grupo vale el 15%, ¿cierto? Aquí en la mayoría de los casos a usted le hacen un examen al final y listo, lo pasó o lo perdió y ya. Aquí el sistema académico es muy libre. Aquí muchas personas no van a la universidad, no van a estudiar, simplemente van a presentar el examen final. Entonces lo que aquí hacen muchos alemanes es, tienen compañeros que van a estudiar a las clases de la universidad, le piden las notas a esos compañeros o revisan las presentaciones de PowerPoint que el profesor sube a la plataforma y al final del semestre van y presentan el examen y listo. Y eso lo hacen entre otras cosas porque aquí los alemanes son muy independientes. Nosotros en Latinoamérica vivimos con nuestros papás hasta que conseguimos un buen trabajo. Pero incluso cuando uno consigue un trabajo, uno sigue viviendo ahí con los papás, ¿no? Para ahorrar gastos, ¿cierto? Aquí no, aquí los estudiantes universitarios trabajan en su mayoría y viven en casas compartidas, así que uno de los motivos por los que ellos no van a estudiar es porque están trabajando y consiguiendo plata para vivir. Sin embargo, entonces, José Ricardo, otra persona, pues yo tengo un amigo que me dijo que es ingeniero, que está trabajando aquí en Alemania como ingeniero, hizo su maestría aquí en ingeniería también en Dortmund. Él me dijo alguna vez que sí, que para él había sido duro la academia porque él había dejado mucho tiempo de estudiar y que volver a retomar como el ritmo del estudio y eso, que le pegó duro. Así que definitivamente depende de la perspectiva y es una respuesta que yo no puedo dar así como muy general porque en mi caso no hay exigencia, pero otras personas podrían decir que sí. Eh, bueno, aquí Andrés me felicita. Bueno, aquí brevemente, aquí un amigo que está aquí en Bochum también. Él es ingeniero particularmente, él está trabajando aquí como ingeniero y su esposa creo que es terapeuta ocupacional, me perdonan si no es, o fisioterapeuta, una cuestión por el estilo. Y él aquí me felicita por mi postdoc, efectivamente, y les voy a contar esta historia muy corto. Estoy esperando irme a Canadá, si todo sale bien, si todo resulta como espero, para empezar un postdoc, que es simplemente un trabajo como investigador en un laboratorio. ¿Y cómo conseguí yo ese trabajo? Escribiéndole a un profesor. Profesor, me interesa mucho su investigación, tiene posición de postdoc. Ay, sí, estoy buscando a alguien, mándeme su hoja de vida. Eh, Listo, tenga la hoja de vida. Ay, ¿cuándo podemos tener una entrevista? Sí, listo, Daniel, le hago una oferta laboral para que se venga a trabajar aquí. Ya. Entonces, todo eso lo hice aquí sentado desde mi computadora escribiendo correos electrónicos. Vamos a ver por aquí. Si aún estás estudiando una carrera, ¿se pueden hacer intercambios? Definitivamente sí, aunque de intercambios yo no estoy muy, muy, muy seguro. Y bueno, es decir, depende de la universidad, depende de muchas cosas, es algo de lo que no puedo ofrecer información particular. Lo que sí puedo decir es que una gran ventaja de los intercambios es que usted puede venir mientras hace su intercambio, ¿no? Y conseguirse aquí una posición para su posgrado, por ejemplo. Si usted viene aquí de intercambio en una maestría, mientras está aquí puede conseguirse la posición doctoral, vuelve a Colombia, se gradúa y regresa a Alemania con un contrato, por ejemplo, ¿sí? Eh, Cuando es en el caso de pregrados, no estoy muy seguro, no tengo
información particular al respecto. Dependería ya de cada una de las universidades. Bueno, alguna base de datos para personas del área de derecho legal, etcétera. No la tengo, pero la voy a buscar y la puedo presentar la próxima semana en la conferencia o en la intervención que voy a hacer sobre cómo buscar becas. Voy a tener bien particular este punto para mirar cuestiones en el área de derecho. Algo que les quiero decir, bueno, y que se me olvidó, gente, es que definitivamente, hay que decirlo, es mucho más fácil encontrar una posición doctoral o incluso becas para maestría o cosas cuando es en ciencias de la vida o en ingeniería. Si usted es de las ciencias sociales, si usted es abogado, si usted es sociólogo, filósofo, algo que tenga que ver con las ciencias sociales y las humanidades, es más difícil. Pueden conseguirse definitivamente, pero la oferta laboral para ingenieros o la oferta de becas y financiación para ingenieros, físicos, químicos, biólogos es mucho más amplia que para las personas en las humanidades y las ciencias sociales. Eh, bueno, José Ricardo dice muchas gracias. Bueno, no, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo ubico artículos de profesores alemanes? Gracias. Pues bueno, como ya les decía, no es muy difícil hacerlo. Vamos a hacer un ejemplo aquí rápidamente. Mi área de investigación es las isquemias cerebrales en ratones. Entonces yo puedo buscar stroke, eh, mice ischemic, cualquier cosa, pone uno en Google. Bueno, vea, me salió un artículo aquí que dice inducción de isquemia cerebral. Entonces usted leyó el artículo y dice, ve, esta gente trabaja en un tema que me interesa, a ver quién es este profesor. Eh, Les digo, los profesores son los que están al final, siempre el último es el gran profesor. Entonces, bueno, este man está en el departamento de bioquímica y biología molecular en Miami, está en Estados Unidos, pero bueno, aquí tiene usted el correo del hombre. ¿Sí? Entonces usted copia el correo del hombre, profesor, he leído algunos de sus artículos, me interesa mucho el tema, tiene a su disposición o tiene libres posiciones doctorales, muchas gracias. Listo, no es más. A ver, aquí dice, Daniel, ¿consideras que hacer el doctorado es trabajo de tiempo completo o se podría hacer un paralelo con otra actividad laboral de medio tiempo? No, definitivamente es tiempo completo. Es decir, para hacer usted un doctorado aquí, usted tiene que cumplir horario de oficina, eh, una actividad, tendría que buscar una actividad de tiempo completo, de medio tiempo para hacer por las noches o algo, pero no se me ocurre, aparte de trabajar como mesero o restaurantes, en qué podría ser, no se me ocurre muy bien. Pero aquí una posición doctoral es como ir a trabajar tiempo completo un día normal. Dice, las carreras científicas igual duran eso, duran ¿qué? ¿Cuánto? Aquí un doctorado más o menos se puede demorar 3, 4, 5 años. Yo me demoré 5 años, no es lo normal. Yo diría que el promedio aquí de un doctorado en Europa son más o menos 4 años. Hay personas que sacan un doctorado en 3 años, tienen suerte, les va bien, los experimentos les funcionan súper. Hay gente que como a mí muchas cosas andan mal y hay siempre contratiempos durante el doctorado, entonces me demoré 5 años y después el COVID-19 pues me pateó más y no me dejó entregar la tesis a tiempo. Entonces, dice, bueno, una experiencia aquí. Eso me pasa a mí en Australia. Una amiga estaba estudiando un máster en Haití y yo vi lo mismo que ella estaba viendo, pero en el pregrado. También en general la exigencia académica no es muy alta. Es difícil el tema del lenguaje para algunos o también el hecho de que hay que estudiar y trabajar, al menos en Australia. Bueno, entonces allí ya ven ustedes lo relacionado con la exigencia.
Uno de pronto en Latinoamérica tiene la idea de no, es que allá en Alemania están los duros, esa gente debe ser muy pepa, yo soy un pobre mexicano, un pobre venezolano, un pobre colombiano promedio, esa gente debe ser muy dura. Para nada. El estudio aquí es más sencillo que en Latinoamérica. Seguimos a ver qué más comentarios hay. Bueno, interesante. Aquí una pregunta. Dani, para ingenieros de sistemas, por supuesto. Si algo que requieren aquí en Alemania es ingenieros en todas las ramas. Y en la rama de los sistemas, lo que tiene que ver con programación, hay muchas posiciones, no solamente doctorales, sino ya laborales, trabajando en empresas para esos casos. Y los salarios de los ingenieros son los mejores aquí en Alemania. La ingeniería es una de las profesiones mejor pagas en este país. Así que definitivamente, es decir, eh, yo siempre que hablo con ingenieros, yo les hago la misma recomendación. Yo les digo, si ustedes quieren emigrar de sus países, solamente es que dediquen un poco de tiempo a hacer una búsqueda exhaustiva, a mandar hojas de vida y, y no es muy complejo como uno se lo puede imaginar. Lo que necesitan aquí en Alemania es ingenieros, aunque hago un pequeño paréntesis allí. Usted puede venir a hacer muy seguramente su doctorado en ingeniería en inglés. Si usted quiere trabajar como ingeniero, ya tiene que aprender el alemán. En la mayoría de los casos, trabajar aquí en la industria sin saber el alemán es muy complicado. Si usted va a trabajar en investigación, como es mi caso, yo hice mi doctorado y voy a seguir como postdoc, es decir, haciendo investigación en una universidad, en un laboratorio, no hay problema. Pero si usted va a trabajar en una empresa, en la industria, como ingeniero, tiene que aprender el alemán. Eh, mm, no entiendo. Lilian Olarte, no entiendo bien tu pregunta, Lilian, sobre el pregrado, los 3 años. ¿Podrías hacerla completa la pregunta otra vez para poder responderla? Aquí dice Andrés, yo diría que la posición doctoral no es como, con tu permiso, diría que sí es una profesión de tiempo completo. Bueno, eh, estoy de acuerdo con Andrés, es una profesión de tiempo completo. Mira, aquí dice Andrés, que está en Alemania, es un amigo que está aquí en Alemania, dice, sí, sistemas se está requiriendo mucho, yo trabajo en Alemania como desarrollador en automatización. Hay muchas oportunidades y preferiblemente si hablan algo de alemán. Entonces, allí lo tienen. Si usted es ingeniero, están demorados para venirse acá. ¿Qué tanto se requiere alemán para la vida diaria? Estrictamente no se requiere. Eh, pero si usted aprende alemán, la vida es mucho mejor. Yo no hablo alemán, yo no aprendí el alemán. Yo hablo muy poquito alemán, hablo un alemán ahí chapuceado. Nunca me di a la tarea en realidad de aprenderlo y en hacerlo parte de mi vida. No lo hice. Bueno, y aquí estoy. Pero lo que sí les voy a decir es, si usted tiene el plan de venir a Alemania, el alemán puede ser bastante ventajoso, sobre todo cuando usted termina sus estudios y va a salir a la vida laboral, es muy ventajoso. Para la vida diaria, no es problemático en la mayoría de los casos. Así que, bueno, yo les puedo decir, yo llevo aquí casi 6 años en Alemania y con el inglés me he bandeado, pero la pasa usted mucho mejor, hace usted mucho más amigos, se entera usted de muchas más cosas que pasan alrededor, por supuesto, si habla alemán. Eh, Posición doctoral de profes más rápido que directo con la universidad para doctorado. Eh, no sé, no entiendo muy bien el comentario, o no sé si es una pregunta. Posición doctoral de profes más rápido que directo con los... no entiendo muy bien la pregunta. ¿Podrías
escribirla nuevamente. Ah, ya. Entonces aquí dice, lo que pasa es que tú dijiste que en Europa el pregrado dura 3 años. ¿Eso aplica para todas las carreras? En general duran 3 años, excepto la medicina. La medicina sí dura más. No sé cuántos años durará la medicina particularmente, si 4, 5, tal vez. No lo sé muy bien. Pero en general todas las carreras, todos los pregrados aquí duran 3 años, definitivamente. ¿Cómo es la ponderación de notas en el pregrado? Sí, me habían hecho, Refra Rengifo había hecho esa pregunta más arriba, lo siento por no responderla. Ponderación de notas, aquí los alemanes tienen un sistema de calificación distinto, que creo que eso va desde 1 hasta 6, creo, o hasta 7. Si hay alguien aquí que lo sepa mejor, por favor ayúdenme. 1 es la nota más alta y 6 o 7 es la nota más baja. Y aquí una buena nota es la que está entre 1 y 1,7. Ese tipo de ponderaciones y de cambios los hacen como hay en internet. Yo recuerdo que a mí me tocó hacer la mía y si no estoy mal lo hice en alguna página de internet para convertir de la nota colombiana que es de 0 a 5 a la nota alemana. Entonces así es como se hace. Mar dice, Mar, leo tu pregunta, pero no la entiendo. Posición doctoral de profe es más rápido que directo con la universidad para doctorado. La verdad no encuentro muy bien no entiendo muy bien la pregunta. Bueno, aquí algo que les puedo decir aquí muy, muy interesante para que ustedes hagan a la cabeza de cómo es el sistema aquí. Aquí no hay profesores que no tengan un doctorado. Eh, yo aquí he tenido compañeros, por ejemplo, tuve una compañera venezolana, profesora médica, era una médica con una maestría en bioquímica y era profesora de una universidad en Venezuela. Vino a hacer aquí un doctorado y el jefe del laboratorio como que nunca entendió que ella era una profesora como él en Venezuela. ¿Por qué? Porque ella no tenía su doctorado, entonces él como que siempre entendió que ella de pronto era como un ayudante de un profesor o algo así, pero él nunca entendió que ella era una profesora en Venezuela y que enseñaba y que hacía investigación, etcétera, etcétera. Entonces aquí una carrera académica, usted tiene que tener un doctorado. Aquí no hay profesores universitarios que no tengan doctorado. Eso es inconcebible, principalmente porque, como les decía al principio, aquí su vida laboral empieza a partir del doctorado, no antes. Eh, Bueno, aquí dice, ¿es mejor mandar correo directo a los doctores que en la página de la universidad para aplicación? Definitivamente, definitivamente porque el proceso puede ser mucho más rápido y el proceso puede resolverse mucho más rápido. Si usted lo manda para una universidad, porque en muchas páginas de universidades aparecen convocatorias o ofertas para programas doctorales. Generalmente esos procesos se demoran 6 meses o más mientras hacen rondas de selección y eso. Si usted le escribe un correo a un profesor, el profesor le pide su hoja de vida, le hace una entrevista. En 2 o 3 semanas usted puede tener un contrato doctoral y después de eso podrá estar aquí en Alemania en 1 o 2 meses, dependiendo de lo que se demore la visa. Así que, por supuesto, para mí en la primera ruta es escribirle directamente a los profesores, que ellos tienen la plata para pagarle a usted en la mayoría de los casos. Y como aquí en Alemania el sistema académico es tan descentralizado, ellos no tienen que pedirle permiso a la universidad para aceptarlo a usted como estudiante. Lo que ellos hacen es que usted viene, el profesor le da una carta a usted que dice, esta persona es estudiante mío, usted va con esa carta, se inscribe a la universidad y ya, no es más. Así que esa es la primera ruta. Aquí dice otra vez el viejo Andrés. Muchas de las unis más prestigiosas ofrecen sus propias conversiones. Ah, bueno,
así como tú lo comentas, las conversiones de las notas, ¿no? Estuve y aún me encuentro interesado en hacer un doc, aun cuando ya he trabajado 3 años en Alemania. Bueno, entonces nunca, nunca es tarde para hacerlo. ¿Qué tal el costo de vida? Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Si ustedes van a venir a Europa, yo desde mi experiencia les recomiendo especialmente que vengan a Alemania, a una región que se llama Nordrhein-Westfalia, que eso es el noroccidente, no, lo siento, el nororiente del país, que es donde está Colonia, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Duisburg, Münster. ¿Por qué? Porque es una región donde el costo de vida es muy barato y donde los salarios son altos. Es decir, usted, para poner un ejemplo, en el caso de las ingenierías, un contrato laboral para un ingeniero puede estar rondando en estos momentos en los 2.500 euros mensuales. Eh, de pronto un poco más en algunas universidades, depende de algunas circunstancias, pero con los doctorandos en ingeniería que yo he hablado, la mayoría de ellos ganan más o menos 2.500. Lo que les cae a la cuenta son 2.500, porque en realidad el salario es como de 4.000 euros, pero como les decía, aquí entre el 30 y el 40% de su salario se va en impuestos. Entonces, a usted le caen a la cuenta como 2.500 euros y un arriendo de un apartamento de 2 habitaciones puede costarle entre 500 y 700 euros en esta región del país. Así que usted paga 500, 700 euros de arriendo. La comida es muy barata. En comida no se le van más de, no sé, 200 euros al mes. Paga su celular y todos esos gastos son 1.000 euros. Los otros 1.500 usted verá qué hace con ellos. Hola Daniel, ¿cómo es la proyección para una carrera de diseño industrial o diseño de producto, tanto en posgrado como laboral? No tengo la menor idea al respecto, lo siento mucho, soy honesto. No conozco a nadie que se dedique a esa rama, ni tampoco he hecho investigación sobre eso, así que es algo que no puedo responder. Lo único en general que puedo responder es que la oferta laboral aquí en Alemania es bastante, bastante amplia. Aquí Merkel ha impulsado mucho la inmigración. ¿Por qué? Porque aquí necesitan trabajadores. Aquí no hay tanta gente para llenar los puestos de trabajo que hay. Eh, bueno, bueno, Eh, aquí dice, se mira con los mismos ojos un ingeniero, por ejemplo, Colombia, que un país donde se postula el doctorado. Bueno, yo creo que eso es una pregunta interesante eh, que no puedo responder desde mi experiencia. Para eso eh, voy a hacer una entrevista, por ejemplo, a Andrés. Andrés sería un candidato perfecto para una de mis entrevistas. Lo que sí puedo decir en general es que porque nosotros tenemos 5 años de pregrado y el estudio en Latinoamérica es mucho más exigente que aquí, eh, digamos que a los ingenieros colombianos les va muy, muy, muy bien acá. Personalmente, yo no conozco ningún ingeniero que haya tenido que volver a Colombia o a su país en Latinoamérica porque no consiguió trabajo o algo así. La gente que vuelve es gente porque no, sí, mi familia, mi mamá, mis hermanos, whatever. Pero yo no he conocido ninguna persona que sea un ingeniero aquí en Alemania y que se haya tenido que volver porque no consigue trabajo. No he conocido al primero. Así que a los ingenieros les va bien aquí. De eso no hay duda alguna. Bueno, aquí dice Andrés otra vez que está muy, 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 muy activo y trasnochando también conmigo. Dice, diseño de producto tiene una uni de las más importantes en el mundo. Sí se puede, pero en esta área es necesario el alemán. Hay muchas personas aquí ya se encuentran en esta área. Entonces, bueno, sí. Entonces, Andrés nos cuenta que es necesario el alemán
para esa carrera. Bueno, vea, aquí otra vez Andrés nuevamente ayudándonos. El tema de ingeniería requiere capacidad adaptativa y con mucho interés en aprender. Quien regresa es por un arraigo cultural familiar, cosa que es muy válida. Así que en resumen, y bueno, y lo hablaba yo también con Joana, que está aquí también viendo la transmisión, lo hablamos hace un par de días. Joana está en Australia, también es ingeniera. Le decía yo, bueno, si usted quiere venir a Alemania, es solamente disciplina, dedicación para hacer sus papeles y empezar a hacer sus aplicaciones, pero decir, uno en este momento no concibe que un ingeniero pueda estar devolviéndose a su país, cualquiera que sea en Latinoamérica, porque no consiguió un trabajo aquí. Aquí lo que necesitan son ingenieros y son las profesiones mejor pagas. O si no, que lo diga Andrés, que mantiene viajando por toda Europa, ¿no? Eh, bueno, aquí otra pregunta con la que medio me corchan. Yo creo que ahí Andrés puede tener más idea. ¿Sabes si la ingeniería agronómica tiene campo de acción en Alemania? Carolina Becerra. Bueno, no puedo decir de eso. Lo que sí puedo decir es que aquí hay muchas empresas productoras de alimentos. No conozco muy bien la disciplina de ingeniería porque yo le jalo más pues a las ciencias de la vida, la biología, la medicina, las ciencias naturales, pues. Pero Alemania tiene una fuerte industria de alimentos y además también tiene empresas grandes y reconocidas como Bayer, por ejemplo, que tienen mucho que ver con este aspecto. Pero, pero bueno, particularmente, lo siento mucho, Jessica, no puedo decirte en ese campo. Lo que sí puedo decir es que simplemente puedes hacer aquí una búsqueda en el Euroaccess que vimos ahorita. No sé si llevas tiempo aquí o si acabas de llegar. Puedes hacer simplemente una búsqueda aquí en Euroaccess y mirar cómo les va. Voy a buscar, voy a postear otra vez la página por si de pronto algunos se la perdieron y en especial para ti, Jessica. Ahí puedes entrar y ahí puedes ver las ofertas laborales que hay en el tema de ingeniería agronómica. Podrías poner allí simplemente el título de la carrera en inglés y allí te van a salir las ofertas laborales. Bueno, va a ser la 1 de la mañana aquí. Llevamos dos horas conversando. Me gustaría invitarlos a la charla del próximo viernes, que va a ser sobre cómo encontrar becas para venir a Europa. Va a ser una charla sobre becas en general, porque, bueno, las becas dependen mucho del campo de estudio, dependen mucho del país de donde usted venga, del país hacia donde vaya, pero algo muy general les podré comentar, al menos para que tengan un punto de partida para empezar. Esa charla virtual la voy a hacer por el canal de YouTube de Science Logs. Así que cordialmente los invito a todos a que se suscriban al canal para asistir a la charla y también a que se suscriban al canal como una forma de apoyar mi proyecto de divulgación de ciencia, que no es solamente divulgar diferentes ciencias en Facebook y en otras redes sociales, sino también alentar o informar a profesionales de Latinoamérica, especialmente sobre cómo hacer una carrera académica en Alemania o en otros países de Europa. Les cuento que en el canal también voy a subir entrevistas con personas que trabajan, que han estudiado aquí en Europa, en distintos países europeos, para que ellos les cuenten su experiencia personal, cómo se vinieron, qué tal la vida, cómo consiguieron beca, cómo consiguieron un contrato laboral, etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a compartir en el canal también y sé que va a ser de mucha ayuda para muchos. Quiero resumir en una frase todo lo que hablamos esta noche y es, si usted quiere venir a hacer su doctorado en Europa o en Alemania particularmente, lo único que necesita o la forma de empezar es disciplina para escribir correos electrónicos
hacer una buena hoja de vida, hacer buenas cartas de motivación, empezar a buscar profesores y empezar a escribirles. No solamente en Alemania, pueden ser profesores en Inglaterra, en Francia, en Holanda. Nuevamente, aquí los contratos doctorales se pagan con un salario o o en algunos casos con una beca, pero siempre son contratos pagos. Usted aquí no tiene que venir a trabajar para pagarse su estudio, no. Aquí su trabajo es su estudio, su investigación doctoral. Así que no lo olviden, chequen esta página que les compartí de Euroaccess, es un muy buen punto de partida. Si usted es una persona que está en las ciencias de la vida, en la biología, en la medicina, en la química, eh, chequen esta página que se llama Fence Jobs, que es la de la Federación de Neurociencias. Se las voy a postear aquí también para que la tengan. Y bueno, espero verlos a muchos de ustedes el próximo viernes en la charla sobre becas. Espero que muchos de ustedes se suscriban al canal para que conozcan mi proyecto de divulgación científica. Y finalmente les agradezco mucho, mucho por haber compartido conmigo este espacio. Si tienen interés sobre algún tema en particular, si usted es una persona que hizo su doctorado, su estudio en Alemania, si trabaja en Alemania y quiere contar su experiencia, pues sería muy bacano que se contactara conmigo para que la podamos hacer llegar al público. Finalmente, compartan esta información, esta charla con sus amigos. Esto va a quedar subido tanto al canal de YouTube como a la página de Facebook, Science Logs. Así que compártanlo con personas que crean que les pueda ser útil. Y por supuesto, cualquier cosa, pueden buscarme por Facebook, pueden agregarme como amigo, pueden preguntarme si tienen dudas particulares. Eh, Creo que es más fácil y más rápido que por correo electrónico, entonces simplemente en Facebook yo estoy como Daniel Manrique Castaño, me pueden buscar allí y alguna guía de pronto les podré dar en un futuro. Eh, Espero verlos pronto, espero verlos el próximo viernes y muchas gracias por haberme acompañado. Hasta pronto.